Bien, buen fin de semana para todos. Estamos iniciando hoy nuestro programa gerontológico sabatino y tenemos hoy día una importante invitada desde México, ¿no? Que se trata de la Sí. doctora Berenice Abad y que ya se ha incorporado también recientemente como miembro asociada de la Central Gerontológica Internacional. Así que con esta entrevista también le estamos dando esa bienvenida y bueno, para poder conversar temas gerontológicos de actualidad. Y bueno, en ese momento, pues, Berenice nos va a dar a conocer su perfil profesional, ¿no? En lo que está ahorita trabajando, mientras, mientras tanto. Sí. Adelante. Bien, muchas gracias por este espacio. Pues soy Berenice Batcaribay, tengo una especialidad en medicina familiar y una maestría en geriatría. Aparte de esto, funjo como auxiliar docente para alumnos de pregrado en ciclos clínicos, además de doctores ya en servicio social y también los que están haciendo su residencia en medicina familiar. Ah, excelente. Qué bueno. Mira, acá hay un tema interesante que tiene que ver con el panorama actual del envejecimiento en América Latina. Nosotros obviamente sabemos que América Latina no está al mismo nivel de Europa, ¿no? O de otros países más desarrollados, pero cuál es tu visión sobre esto? ¿Crees que estamos creciendo, estamos mejorando? ¿Qué cosas nos falta? ¿Qué deberíamos hacer para acelerar un poco la atención a las personas mayores, por ejemplo? O de repente también prevenir un poco las consecuencias de un envejecimiento mal llevado, ¿no? Claro, bueno, esto es un problema a nivel mundial. Inclusive la OMS pues, ya dijo que del 2021 al 2030 iba a ser la década del envejecimiento. Ajá. Ujú, Entonces, gracias a ellos también tenemos muchos programas nuevos para los pacientes mayores. Esto del envejecimiento trata de ver al paciente no de una forma, no desde la enfermedad, sino de una forma funcional. Que el ujú, paciente tenga las cuatro cosas importantes para poder vivir mejor: funcionalidad, autonomía, bienestar emocional y que pueda estar socialmente activo. Entonces, como médicos o como viendo al paciente de una forma integral, es que tengan estas cuatro cosas. El envejecimiento activo o el envejecimiento saludable, a eso se refiere. No solo es la ausencia de enfermedades crónicas o ausencia de enfermedades, sino que aunque las tengan, tengan la posibilidad de estar en estos cuatro puntos. ujú. Entonces, como verlos de una forma integral nos va a ayudar a ver en qué momento están y en qué momento podemos ayudarlo o en qué nos podemos em, basar más para que el paciente pueda estar en sus cuatro esferas. Bueno, en sus tres esferas, tomando estos cuatro puntos. Claro. Ahora, con respecto a la visión integral, ahora, a veces, muchas veces, como hay, tú sabes, el famoso edadismo, ¿no? Sí, Entonces el edadismo tiende a normalizar la enfermedad, ¿no? Esa es una característica del edadismo. O sea, decir, ya es una persona mayor, pues ya está enfermo, eso es normal, o sea, y incluso la fragilidad también, ¿no? O sea, la fragilidad y hasta la demencia, por último, ¿no? Todo es normal, dice, porque ya son mayores, ¿no? Y entonces ahí es donde deberíamos dar una respuesta contundente a ese tipo de expresarse o de afirmaciones, ¿no? Que se dan así de manera muy general. ¿Cómo podrías responder tú a esto frente bueno, al aquí es, hecho? Sí, sí, sí. bueno, aquí es muy importante la educación. Ajá, la educación tanto del personal de salud que va a ver al paciente como para el paciente. Una de las preguntas más importantes es cómo se siente, no a qué viene. Normalmente siempre venimos a qué viene. Ah, Ajá. ¿cómo se...? ¿Qué le Ah, duele? Ajá. ¿Cómo ya, le ha ido? O sea, unas preguntas importantes para el paciente es cómo ha estado, cómo se ha sentido y ajá, cómo se eso es bueno. siente. Ajá. Estas preguntas son muy importantes porque ahí podemos darnos cuenta realmente cómo está el paciente. Y de hecho, esto del edaísmo también con ellos, ¿eh? Es que me Ya, duele, pero es normal por mi edad. Ajá.
Entonces, Ajá, también claro. enseñarle al paciente que no todo es normal e inclusive que podemos mejorar. He tenido muchos pacientes últimamente que problemas estomacales, ¿no? Bueno, entonces vamos a darle medicamentos, su butil, su loperamida para que no tenga diarrea y su omeprazol, ¿no? Y ya, con La eso, ajá, clásica, sí, o sea, sí, todo eso, ¿no? Pero sí, en realidad no nos hemos preguntado, oiga, ¿y todavía mastica bien? tus hábitos. Ajá. ¿Tiene dientes? ¿Su comida es dura? Ajá, porque también esto abarca muchas cosas. Puede triturar, no puede triturar, porque si no puede triturar y se pasa todo completo, entonces ya no se hace el bolo alimenticio y entonces ya no puede absorber el intestino y por lo Ah, tanto va a tener todos interesante estos eso. problemas. Ajá. Ujú. Entonces no solo es ver la enfermedad, es verlo integral. No tiene dientes, bueno, está solo rumiando a Claro. lo mejor. Entonces, ¿sabe qué? Vamos a hacer que antes de comerlo triture la comida. Ya no puede ni siquiera rumiar. ¿Sabe que ya vamos a tener que empezar con papillas? Ajá, para Ujú, que su intestino esté mejor. Entonces, eso es parte de verlo de algo integral. ¿Quién le hace la comida? Porque también los adultos mayores ya también empiezan a disminuir las papilas gustativas, entonces ya no le sabe la comida y ya ujú. no quieren comer porque ya no sabe, o le ponen mucha sal porque ya no le saben. Entonces, aquí Sí, también es pues, integrar todo claro. eso, por No ejemplo, siente el sabor decirles, tanto. exactamente, entonces ya más sal, pero podemos ponerles hierbas de olor, un poquito más de condimentos para que ellos puedan tener la comida mejor. Ahora, Ujú. también aquí el problema en este contexto también Sí. es que el vaciamiento gástrico disminuye. Ajá. Y al disminuir también, entonces no les da tanta hambre. Por lo tanto, tienen que comer más poquitos en espacios más pequeños para que se pueda digerir mejor. Entonces, esto es una Ujú. visión integral de todos Comidas los pequeñas a objetivos. lo largo del día, Exactamente. ¿no? Entonces, Claro, esta es una visión integral para ver al paciente, no solo llegar y al otro día, porque si no en un mes me va a decir lo mismo, es que sigo con diarrea, sigo con estreñimiento. claro. Ajá. Bien Pero si interesante. podemos cambiar todo esto, Ujú. mejoraríamos mucho la calidad de vida. Porque, claro, y lo bueno es que has tocado este tema de los males lo estomacal, porque la gastritis es una, por ejemplo, un mal muy común, extremadamente común, no solamente en los mayores, sino en todas las edades, ¿no? En todas las edades se da la gastritis, por diversos motivos, y son diversos, ¿no? Porque hay personas, por ejemplo, que no tienen ningún hábito negativo, por decirlo así, y sin embargo le da gastritis y no se sabe por qué. O sea, ¿no? A pesar de que no consumen alcohol, ni fuman, ni nada, que, o sea, no son los candidatos, como le dirían a una persona así, que nada, y sin embargo le da. Ahora, el problema también es el abuso de fármacos, ¿no? O sea, porque hasta qué punto yo me doy cuenta, por ejemplo, yo también he tenido gastritis y me acuerdo que yo tomaba agua y si tenía reflujo comía también almendras. Almendras también tienen parece que tienen algo que ayuda a controlar los reflujos. Entonces, esta es una enfermedad muy común, pero que lógicamente en las personas mayores va a tener un impacto mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, no vamos a generalizar, ¿no es cierto? Pero de hecho, si la persona está en una edad en la que de repente ya no se puede movilizar tanto como antes, porque ya hemos visto que la gastritis se complica cuando es sedentaria la persona, es peor, ¿no es cierto? Empeora, es así, Sí, así es, ¿no? sí, En cambio, porque cuando tú tienes un poco de molestia estomacal, vas a, caminas 4 cuadras, 5 cuadras, regresas mejor. O sea, como que el caminar ayuda te también. ayuda, sí. Tomar agua, ¿no? O sea, tomar lo que sea atinado, ¿no? O adecuado. Pero, ¿qué Exacto. opinas tú? ¿Por qué te opinas tú sobre el hecho de de, porque esto de tomar demasiados fármacos, eh, ¿qué puede causar? Porque ya sabemos que hay la polifarmacia, ¿no? También, ¿no? De que cualquier molestia, a la mínima molestia, Un y medicamento. compran. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, aquí es muy importante que el paciente y la libre venta de medicamentos, ajá, Ujú. es, Claro, pues es que ellos pueden conseguir el medicamento que ellos creen necesarios. Ajá. claro. Lo vemos mucho principalmente con gripas.
que ujú. sabemos que la mayoría son virales y que no necesitan antibióticos. Sin embargo, a pesar de que se supone que necesitan receta para comprarlo, lo pueden comprar libremente. Y lo primero que hacen es comprar su amoxicilina, su ampicilina, su ciprofloxacino para 1 o 2 días tomárselo. Si le duele el dedo, el paracetamol. Ah, pero si le duele la cabeza, ahora toman naproxeno. Ah, pero si... Y entonces Ah, eso, empiezan qué bárbaro. a Qué tomar un bien. montón de cosas. Y cuando llegan a consulta, no, pero es que ya me tomé esto y esto, más mis medicamentos. Ajá. Y aquí Ujú. otra parte importante, igual, que no estamos viendo al paciente integralmente, sino lo estamos viendo por partes. Llega al Ah, estómago, se va al claro. gastro, y el gastro, sus chorros de medicamentos. Ok, ah, pero no puede dormir, no, pues al psiquiatra. Y el psiquiatra, otros medicamentos. Ajá. Ah, pero es que me duele la cadera. Ah, pues al traumatólogo, y el traumatólogo, otros medicamentos. Y entonces se va llenando de medicamentos, medicamentos y medicamentos, porque estamos viendo al paciente por partes. Ajá. Ajá, Y entonces, claro. aquí lo importante es ver qué medicamentos sí nos están sirviendo y qué no. La Em, salud integral. y muy importante aquí el bienestar emocional, porque Ajá, normalmente también, eh, no solo el paciente geriátrico, sino todos, cómo yo me siento tomando el medicamento. Me siento segura porque sé que me voy a curar. Y entonces yo lo tomo porque normalmente eso me funciona. Si me dicen, no tomes medicamento, pero tienes que cambiar estos hábitos, pues ya no me va a parecer tanto, ya no les parece tanto, porque es cambiar toda una vida a tomar un medicamento, una ujú, pastilla. Ajá. Se les explica los daños que principalmente va a ser estómago y riñón. Ajá. El estar ujú. tomando tantos medicamentos también va a dañar los órganos que tenemos, Claro, o sea, hígado, riñón y estómago. por curar algo, termina descomponiendo Exactamente. otra cosa. Y hay medicamentos que no los necesita porque a lo mejor con rehabilitación, a lo mejor masticando bien, ajá, Ajá, empezamos a ver mejor. así es. También, por ejemplo, acá en México, solo tenemos 15 minutos para ver un paciente, ¿no? Otras especialidades de segundo nivel, 20 minutos. Entonces, eh, tal vez no podamos explicar todo, pero nosotros como médicos familiares tenemos la ventaja de verlos mes con mes, a veces hasta más veces, ¿no? Y Qué muchas de las bien, enfermedades, o sea, ya, muchísimas de las enfermedades son emocionales. Me siento solo, me siento ¿verdad? estresado y entonces, El viendo estrés. también esa parte, podemos mejorar la salud del paciente sin tantos medicamentos. Claro, porque ve, fíjate, has nombrado la cuestión emocional, el tema de estrés es muy importante. Hay, porque hay enfermedades, o mejor dicho, no, hay síntomas que pertenecen, que tienen una múltiple gama de enfermedades. Puede ser cualquiera de estas son como 20, ¿no? Entonces, como si vamos a ver la parte gástrica, hay que hablar incluso hasta el color de las heces, Así ¿no? es. Eso. Y, a ver, y ahí, y cuando tú vas a entrar a Google, vas a ir a Google, te vas a encontrar que, esto puede deberse a esto. El que lee esto se estresa ya, ¿no? Porque de repente, uy, entonces lo que tengo es este, o esto no, ¿te das cuenta? Es increíble. A veces yo creo que tenemos que racionalizar un poco también esto de estar a veces tomando como si fuera el médico. Google es el médico, ¿no? Exacto. Ese sí, sí, sí. Y en realidad lo que tú necesitas es la atención verdaderamente de un médico y que te hagan el análisis, por último, preventivo, para que, ¿no? Para de una vez descartar que tengas algo de riesgo. Y porque la confusión que existe es muy grande. Por ejemplo, una también es bien común y que yo he visto también en algunas personas mayores es que se confunden los síntomas de gastritis con cardíaco. O sea, Ajá. porque como el esófago está abajo nomás, entonces rebota y a veces sientes unos pulsadas, una pulsada, pero que no afectan, pero uno cómo se daría cuenta, yo creo que una persona que ya está más o menos así prevenido de estas cosas, ya sabe que cuando es el corazón es algo más, es algo más terrible, pues. O sea, eh,
Incluso hasta se puede confundir un desgarro, ¿cómo se llama? Muscular, de pequeños desgarros musculares que se dan también, como por ejemplo, si tú haces ejercicio, por ejemplo, ¿no? Haces ejercicio, probablemente también a veces te puedes exceder en algo y te puede hacer un pequeño desgarro en el pectoral, ¿no? Y eso te va a hincar y la gente va a decir ya el corazón, lo primero. ¿Cómo? O sea, porque eso sería una pregunta muy importante para una persona que está preocupada por su salud. ¿Cómo se diferencia o cómo diferencia lo que es algo con el corazón o que es algo del sistema digestivo o depende simplemente estrés? ¿Cómo lo podría la persona saber? Aquí sí es muy importante las patologías que tiene y los Claro, antecedentes familiares. Ajá. claro. Entonces, el preguntar si en su familia ya hemos tenido pacientes que han tenido infartos. Ajá. Ujú, ¿Cuándo comenzó el dolor? Es una de las preguntas más importantes. Si fue súbito y de repente empezó el dolor, ahí sí me voy a preocupar y voy a empezar algo cardíaco. Pero si ujú. ya tenemos muchos días con el dolor y aumenta después de las comidas, ahí ya no. O siento que se regresa la comida, ahí ya no. Ajá. Mm. Son síntomas, por ejemplo, el dolor en el estómago es un síntoma típico de un infarto. Ajá. Pero si me dices que lo tengo ahí y no puedo pasar, tomamos la presión, está alta, se siente con Ah, con mucha la presión, sudoración, muy importante. estrés, ajá. La Entonces, toma de presión, ¿no? la toma de Claro. presión es muy importante. Ver cómo está físicamente, escuchar el estómago, ¿no? A lo mejor lo escuchamos y no escuchamos ningún ruido Mm. anormal. Bueno, ahí sí. Ah, bueno, entonces ya como preventivo y ver que no sea otra cosa, tenemos que hacer estudios. Ajá. Un electro para valorar cómo está ese corazón en ese momento. Y También normalmente los de- problemas cardíacos vienen con sudoración, adormecimiento de mano, la mandíbula muy tensa. entonces tiene múltiples síntomas, ¿no? Así es, Claro, son varios, mira, no solo enfocarnos en uno. porque, Ajá. claro, porque, eh, por ejemplo, una persona cuando tiene el corazón débil, digamos, si así no haya tenido ningún infarto, por ejemplo, cuando sube las escaleras, se altera demasiado, ¿no? O se agita demasiado, ¿no? Sería el tema, ¿no? Y es Ajá. ahí donde debe uno de darse cuenta si ese corazón está relativamente débil, porque ese esfuerzo le cuesta demasiado subir las escaleras, por ejemplo. Normalmente una persona que esté sana no tiene ningún inconveniente en subir las escaleras. Es más, dependiendo de su condición física, la puede subir hasta corriendo, ¿no? Como lo hago yo lo hago así. Sí, Bueno, sí, genial. sí, yo lo hago así. Me he acostumbrado, es una cosa que me he acostumbrado tanto que ya no Qué bien. puedo caminar las escaleras, eso es lo que te digo. O sea, yo corro las escaleras, corro. Es un buen Y, ejercicio. lo, y cuando voy a un lugar donde ahí tengo que subir a un sitio, a veces uso también eso de me salto de un escalón más, o sea, de Ah, o dos escalones al mismo tiempo. Entonces, y después un día me, me sentí una punzada acá y después me di cuenta que estaba con gastritis, con un poco de reflujo. Y eso era lo que golpeaba. Yo me había asustado porque no lo conocía eso, pero después ya me di cuenta pues que no tenía. Y ya me hicieron el electrocardiograma, normal, me dijo, el corazón me está recontra bien, pues, es un atleta. Entonces, pero también otro tema que siempre preocupa en las personas mayores es el tema de la presión arterial, ¿no? Hay una tendencia a subir siempre, a que su presión arterial sea baja, alta, ¿cuál es lo que predomina más aquí? ¿Cuál es el problema, digamos? En los adultos mayores tiende a ser más arriba. De hecho, ya en las guías de práctica clínica, un paciente mayor está, digamos, permitido que esté más alta la presión. ¿Por qué? Porque Claro, también los vasos sanguíneos dentro del envejecimiento disminuyen su elasticidad. Por lo tanto, tiende a subir la presión. Entonces, no va a ser lo mismo un paciente de menos de 60 años a un sí. paciente mayor de 60. Un paciente mayor de 60 que no sea hipertenso lo puedo tener en 130/90 sin problema. Ajá, con su dieta y ejercicio. Sí hay que cuidarse más porque tienden a elevarse más rápido por esta disminución de elasticidad en las arterias.
Entonces, y no hay y lo otro, o sea, lo contrario, lo cuando que, son ¿cómo le hipotensos, llaman? Tiene un nombre técnico, ¿cómo le llaman? hipotensos, cuando baja mucho la Hipotensión, presión. ¿no? Ajá. Hipotensión, ¿no? Claro. Esta hipotensión pero hay una hipotensión que, que se dice es relativamente benigna no es preocupante, y hay otra que sí puede ser. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto ahí? O sea, ¿qué lo ha que hay? Porque hay personas que tienden a tener presión baja siempre, o sea, porque siempre han tenido, toda su vida han tenido presión baja. Y entonces cuando son mayores también tienen presión baja, o sea, igual, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tener la presión baja es peligrosa o no es peligrosa? Bien, el punto es que igual la pregunta es cuánto ha tenido su presión siempre, ¿no? Si siempre la han Claro, mantenido así, tiene que estamos ver con bien, eso, sin ¿no es cierto? problema. Ajá. Y normalmente las personas que tienen las presiones muy bajas son personas muy delgadas. Ajá. Ajá, Aquí lo importante es en qué momento baja la presión. Si la presión está todo el tiempo bien, o sea, baja, pero usted está ah, bien. Ajá. ¿Qué pasa si se acuesta, no se siente mareado, no hay sudoraciones, no pierde el estado de ujú, alerta? Aquí es ya. donde empieza a ser peligrosa. Ajá. Ahí es donde comienza a ser, Ahí es donde, cuando hay ya, síntomas, se llaman vasovagales, cuando ya comenzamos a ver por qué está tan baja, qué parte del corazón es la que no está bombeando bien y ya, disminuye esa presión. Ajá. Entonces, ya. es aquí donde empezamos a estudiar cuando ya hay síntomas, signos y síntomas. Claro, porque ya, porque como estamos hablando de personas mayores, es un universo de diversidad, hay de todo. Hay personas mayores que, bueno, que a duras penas pasan los 60 años y que todavía están en una condición física muy buena, mientras que otros, por el contrario, ¿no? Todo lo contrario. Ahora, se dice que la persona que tiende a tener mayor actividad física, que practica deportes, es decir, que todavía desarrollan bastante actividad, pues, ¿no? De movimiento, tienden a tener una presión relativamente baja, ¿cierto? Sí, Es, así es por el ejercicio que hacen, ajá. Por la ajá, actividad que están realizando, la ya. presión disminuye para que puedan tener más agilidad o más fuerza para correr, nadar, lo que estén haciendo. Entonces, también la actividad física que hacen, pues es importante. Por eso normalmente los atletas, cuando están Ujú, haciendo actividades físicas y la dejan de repente, suben mucho de peso y normalmente tienen presión alta después, cuando dejan de hacer el ejercicio, porque estaban ajá, acostumbrados a que hay la que sangre fuera muy seguir. rápido, muy rápido, muy rápido. Ajá. Entonces, cuando Ajá, dejan de hacerlo, la mayoría de los atletas, y no es que todos, suben de peso y presentan hipertensión y su corazón es el que está funcionando más porque son atletas. Recordemos que el corazón es un músculo y entonces claro, la claro, claro. mayoría su corazón crece para poder bombear más rápido y que ellos puedan hacer las actividades. El que bombee más rápido, el que crezca el corazón, pues va a ocasionar que cuando ya no lo hagan puedan tener problemas de presiones altas. O sea que eso, ya. Entonces, en el caso de las personas que son muy dinámicas y muy atléticas, tomando en cuenta su edad, este, tienen una ventaja notable de todas maneras para el sistema cardiovascular, pues, ¿no? Y Claro, la, mientras lo sigan haciendo y no lo dejen, quizás ya no con la la- misma intensidad, claro, porque que viene el otro, ¿no? Terminan sus actividades, ya no quieren realizarla, pero ya no hacen nada. Ajá. ajá. Empiezan ya con un sedentarismo y entonces ahí es cuando comienza el problema, porque dejan de hacer lo que acostumbraron a su cuerpo a hacer, lo que su cuerpo Es bien modificó, gracioso, ajá, pero lo te que digo su, una cosa. ajá, Una vez, hace poco nomás, se equivocaron ¿cómo le llaman esto? Sí, pues justamente el diagnóstico, ¿no? Se okay, equivocaron en el diagnóstico. La persona que tomaba la radiografía dio una información y resulta que el médico lo corrigió, ¿no? O sea, la que tomaba la radiografía había dicho artrosis degenerativa de la rodilla. ¡Wow! ¡No! ¡Qué terrible! Y total, cuando voy al médico traumatólogo, el médico traumatólogo
Me dice, no, no, esto no es esto no es artrosis, esta es una lesión de ligamentos. Has hecho un movimiento demasiado, has estirado demasiado uno de tus ligamentos. Y entonces, y me dijo, pero tal vez tengas que necesitar algo de, ¿cómo se llama ese? No, me dio solamente unos fármacos por si acaso te duela, ¿no? Una cosa así. Y también me dijo algún tratamiento ¿no? de fisioterapia, una cosa así. Reposo. Obviamente no hice nada porque en realidad se curó solo, porque simplemente era una cosa muscular. El músculo tiende a repararse con mucha facilidad. No, esa es la diferencia. Pero siempre y cuando la persona parece que, como que, ¿cómo te puede? Parece que nuestro organismo es más eficiente cuando estamos más activos y pierde eficiencia cuando comenzamos a declinar en eso, ¿cierto o no? Sí, así es. Pues el ejercicio es una parte fundamental de todos los tratamientos. Ajá. Normalmente el tratamiento farmacológico, si le damos un porcentaje, es un 30%. La dieta, el ejercicio y el control de emociones es el 70% de todo lo demás. Entonces, el que mi paciente haga ejercicio también va a hacer que esté liberando oxitocina, ajá, que esté liberando em, que esté feliz, que esté tranquilo, y eso va a hacer que disminuya todas las enfermedades. Ahora, bueno, ahí sí, acá he visto los retos comunes en la salud geriátrica, indican varios, ¿no? Como la fragilidad, la sarcopenia, las caídas y la salud mental. Estos son temas clásicos, por decirlo así, ¿no? Pero que fundamentales, pero que muchas veces se normalizan, ¿no? O sea, se tienden a decir, que como son personas mayores, pues, por eso ya tiene sarcopenia, pues, ¿no? Por eso ya se cae, o por eso. Entonces, incluso cuando hacemos preguntas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo pregunto al médico, voy a poner un ejemplo, dice, ¿por qué las personas mayores se caen? Si yo pregunto de esta forma, como acabo de decir, entonces es una forma de normalizar a través de la pregunta, ¿no es cierto? Porque si Sí, tú todas las deberías personas se caen. decir, la pregunta debería decir, ¿por qué algunas personas mayores se suelen caer, ¿no? Se suelen caer, o porque entonces tú puedes explicar que sí, por esta razón, pero si tú dices, su mayor veces se caen, es como si me estuviera diciendo, estamos normalizando, ¿no? Como se caen porque son mayores, ¿no? ¿Cómo podrías explicar esto con respecto a la posibilidad de prevenir, por ejemplo, la fragilidad, ¿no? La sarcopenia, y cómo los hábitos de vida que ha tenido la persona han influido para que ocurra esto? Principalmente la fragilidad, eh, bueno, para mí es un tema súper importante porque es un estado antes de la dependencia. Ajá. Si yo veo a un paciente frágil, puedo iniciar un tratamiento igual en las tres esferas para que pueda mejorar y no llegar a la dependencia. Todo Ajá, esto que mencionamos es parte de los cinco grandes síndromes geriátricos. El ujú, síndrome de sí, vida, la movilidad, la fragilidad, la incontinencia, las demencias, ajá, el deterioro cognitivo principalmente. Entonces, aquí es importante valorar al paciente antes de que lo tenga y como decimos, no decir es que es por la edad. Ajá. Es que ya no tiene fuerza por la edad, cuando normalmente es sarcopenia. La sarcopenia no es normal en nadie. ujú, Ajá. La sarcopenia, que es disminución de la masa magra principalmente, ya no va a tener fuerza el paciente. Y si ya ujú, no tiene fuerza, al ratito ya no va a poder sostener una cuchara ni va a poder alimentarse. Y eso lo va a llevar a depender de alguien. claro, Ajá. Entonces es ver al paciente en el momento que ingresa, cómo viene ingresando, cómo viene caminando, porque normalmente ni siquiera le decimos, oiga, ¿por qué se va hacia enfrente? ¿Qué siente? Ajá. ¿Por qué da pasos pequeños? Siente que no tiene equilibrio. El uso de bastón correctamente también es importante porque muchos usan también su bastón no correctamente. Ajá, lo usan del lado de la lesión cuando tiene que estar del otro lado. A lo mejor ya por cómo camina, ya no necesita un bastón, sino ya necesita una andadera. Aquí sí, también es pues. muy importante que el paciente quiera. Ajá.
El Ujú, paciente muchas veces dice, yo no lo necesito, no siento que lo necesita, a pesar de que ya se ha caído varias veces. Entonces es ver si de verdad es una inestabilidad, si nos falta nutrimentos, porque también puede ser una desnutrición. ujú. Ajá, También, ajá, no, claro. no solamente puede ser sarcopenia, no solo puede ser fragilidad, a lo mejor es una desnutrición. Entonces, aquí podemos evaluar varias cosas para poder ver lo que realmente necesita el paciente. Ajá. Lo importante, igual la educación, es no tenemos que vivir mal, tenemos que vivir con dignidad. Y la dignidad es ser autónomos y poder hacer las cosas que nos gusta. Ujú, El envejecer no es una sentencia, el envejecer es una nueva etapa que podemos estar disfrutando. Lo que nos está pasando es comentarlo, porque a veces, es que no le comenté porque pensé que era normal. Ajá. O es que me han dicho que es normal porque ya estoy grande. Entonces, aquí es valorar al paciente para ver si realmente es un síndrome ujú, o si tenemos otros factores como la desnutrición principalmente. Ajá. Si tenemos otros factores también como la ansiedad, como la depresión que no quiere hacer nada, que en realidad no se ujú. está moviendo porque tenemos también ahí depresión del adulto mayor. Entonces, volvemos, Claro, la salud siempre, mental también ajá, está también ahí de una manera comprometida ahí, ¿no? En todo este exactamente. es Entonces, un pago. verlo integralmente nos va a ayudar para Sí, saber sí. si en verdad es el síndrome o no y dar el tratamiento correcto. Ajá. Ujú. Volvemos, no solamente dar fármacos tras fármacos hasta ver qué le pasa, ¿no? Sino que, Mira, también ajá, acá te quería preguntar sobre el papel de la medicina familiar. Tú eres médico familiar, ¿no es así cierto? es, así es. Cuéntanos un poco cómo el médico familiar favorece entonces la salud de las personas mayores, cómo participa dentro de... El médico familiar como tal, tenemos la formación de centrarnos en eso, en la forma integral. Ajá. Ujú, Vemos claro, estado físico, emocional, pero también social. ajá, Entonces, en este caso, institucionalmente el médico familiar puede ver al paciente crónico principalmente cada mes. Ajá. Estar viendo qué medicamentos toma, poder enviar al especialista que lo necesita y que nos lo regresa con la medicación, nosotros dar un tratamiento oportuno, valorar, ajá, hacer las escalas para ver cómo va, escalas de depresión, ansiedad. Entonces estamos más en contacto para ver cómo está funcionando todo lo que le estamos dando. No solo lo vemos una vez y ya después nos vemos, ¿no? Sino es también la plática, el conocerlo, el saber cómo se siente. Entonces, el médico familiar lo ve en la etapa desde que llega con nosotros hasta el final, ¿no? Y no solo el médico familiar, nosotros vamos a ver desde el niño todas las ujú, etapas de su vida hasta la vejez. Eso es claro, lo bonito del médico familiar y la prevención. Ajá. de Yo voy a medicina. ver factores de riesgo para ese paciente. ¿Qué Ah, factores de qué riesgo bien. tiene? En todo, en todas las esferas, no solo Ujú. físicas, ajá, no solo enfermedades. Yo estoy viendo a un ser humano, no a una enfermedad. Ajá. Bastante Entonces, preventivo, bastante exactamente. preventivo. Claro, Estamos en el nivel primario y claro, es prevención. eso. Necesitamos atención primaria y esa es una de las cosas que falla en muchos de nuestros Exactamente. países. Eso es Exacto, verdad. porque ir al doctor ya vamos cuando estamos muy mal. Sí, Ajá. pues ese es el problema. No prevenimos. Ese es un gran y grave problema en todos los países latinoamericanos. Después, Así, la atención centrada en la persona mayor y ese enfoque multidisciplinario. Y a ver, explícanos un poquito de esto. Sí. bien, yo veo al paciente y tengo que tener espacios también para hablar sobre nutrición, ajá, para hablar sobre ejercicios, que es lo que más necesitamos, para hablar sobre sus hábitos alimenticios, ajá. Ujú, claro. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en una institución pública donde tenemos nutriólogo, donde tenemos dentista y donde tenemos una parte de medicina preventiva. Entonces, puedo enviarlos y no solo enviarlos, ajá, sino que también puedo ver qué hicieron, cómo lo hicieron y platicar también con el nutricionista, con el dentista para valorar algún enfoque integral o ver las notas que tienen, porque ahí tenemos el sistema de poder ver las notas de a dónde van dentro de la clínica para ver si tuvieron alguna alteración, porque muchas veces también
se les explica al paciente, pero no lo entienden adecuadamente y dicen Ujú. una cosa por otra. Entonces, Uy, eh, también, eso es, hay que en- asegurarse de que haya comprendido, ¿no? exactamente, Sí, de que sí. comprenda bien las cosas y eso es una parte del enfoque multidisciplinario, no solo es el Ujú. médico, sino son muchas áreas donde podemos estar con el paciente para mejorarlo. Miren, ahorita después se habla de la integración de herramientas complementarias, ¿no? A ver, espérate, así aquí, sí, sí, como constelaciones o biodescodificación en el acompañamiento emocional del adulto mayor. Ajá. Estas complementarias se han visto últimamente Ya. eh, más para el bienestar emocional del paciente. Ajá. Ujú, Un adulto mayor, por ejemplo, yo llegué a la clínica cuando fue el COVID. Ajá. ujú, Entonces, aquí emocionalmente a todos nos fue muy mal. No, a todos los pacientes, a todos los doctores. En realidad, el mundo en ese momento nos fue muy mal emocionalmente. Entonces, había situaciones muy complejas, no había recursos, porque también tenemos psicología, pero solo hay un psicólogo para todos los turnos. Entonces, ujú, tampoco se da abasto. Empecé a ver otro tipo de cosas, como es la biodescodificación, las constelaciones y programación neurolingüística, pero ujú, enfocado especialmente en el control emocional. Normalmente los pacientes es que cuando ven hacia atrás es que yo no pude lograr esto, es que yo tomé una mala decisión, ajá, es que yo no pude superarme. Y tomando en cuenta todas estas ujú, herramientas, me ayudan para que el paciente pueda dejar eso atrás, soltarlo, ajá, decir, bueno, hice lo que pude con las herramientas que tenía en ese momento. Para mí ujú, estuvo bien hacerlo en ese momento. Ahora, ¿qué quiero hacer? El proyecto de vida aquí para mi paciente adulto es muy importante, porque después de que uno es grande, dice, ya no puedo hacer nada, ya ujú, no tengo un proyecto o una meta por la cual luchar. Y entonces se enfoca mucho en los nietos, en los hijos o en ya no hacer nada. Ajá. ujú. Entonces, si el hijo por alguna causa se tiene que ir, o en este caso, en el COVID que fallecieron muchos hijos, Sí. ajá, este, ya no tienen una razón de vivir, ya no tienen un objetivo, ya no tienen una meta. Aquellos adultos mayores que cuidaban a los nietos, su meta y su vida era cuidar al nieto. ¿Qué pasa cuando el nieto se va a la escuela? Cuando ya no fue a trabajar el papá y se lo quedó y ya no tuvo a quien cuidar. Entonces, estas tipo de terapias holísticas Ujú, nos ayudan más a que el paciente se centre en él, qué es lo que quiere él, hacia dónde quiere llegar, porque el envejecimiento es una etapa, tengo que tener metas también para esa etapa, ujú. no Sí, quedarme en ya no puedo hacer nada y tampoco puedo depender de lo que hagan los demás, tengo que seguir haciendo mi propia vida. así En es. cuanto a programación neurolingüística, me ayuda mucho para apoyar en la toma de medicamentos, ¿no? Son muchos ejercicios de, ¿sabes qué? Bueno, ahora no me acuerdo que me tomo los medicamentos. Bien, en un papel bomba grandote vas a hacer tu calendario, te vas a tomar el medicamento y vas a palomear. No se vale Excelente. palomear nada si no lo tomamos, porque es que se me Ujú, olvida y no sé si me lo tomé o no. Ajá, porque muchos pacientes se quedaron solos. Muchos pacientes ujú, que tenían una red de apoyo se quedaron solos. Entonces tenemos que tener herramientas que ellos puedan utilizarlo. El celular, ajá. Esto de la inteligencia artificial, que es lo nuevo, también nos ayuda mucho con los pacientes, porque ya puedes ujú, platicar con alguien, puedes estar en un grupo donde haya muchos y no tienes que salir de casa. Ajá. Entonces también luego me dicen, es que yo no puedo utilizar el celular, no lo entiendo, ni siquiera lo puedo prender. Entonces lo vemos desde otro enfoque. Oiga, ¿y puede hacer con el dedo? ¿Puede pulsar aquí? Sí. Bueno, así lo va a aprender, solo tiene que pulsarlo ahí. Oiga, ¿y con su dedo todavía puede hacer hacia arriba? Sí. Bueno, entonces con el dedo solo haga hacia arriba cuando quiere algo. Ajá. ujú. Es tener otras herramientas para que mi paciente se centre en él y vea que sí es capaz y sí puede. Ah, ya, qué bueno. Bueno, respecto a tener también una pregunta sobre los cambios metabólicos. O sea, se habla de que
bueno, el metabolismo cambia en la etapa de la vejez, aunque la vejez como concepto todavía es impreciso porque hay personas mayores de 60 que están igual que como los años 50, pero de todas maneras es importante definir a qué se refiere con cierta preocupación a veces en los profesionales de la salud a esos llamados cambios metabólicos. Porque, bueno, los que no somos profesionales de la salud, cuando hablamos de metabolismo, hablamos de metabolismo acelerado ¿no? O más bien lento. Y hablamos de metabolismo, el metabolismo lento es una persona que tiene que engordarse, ¿no? A tener mucha tejido adiposo y Así es. por el contrario, el otro que es el difícil para que suba de peso, o sea, ¿no? No sube de peso por más que coma bastante. Entonces, en qué medida es importante que el metabolismo de una persona de una mayor edad no sufra muchos cambios? O sea, vamos a poner, ponte en un persona que ha siempre sido gordito, por decirlo así, en tema coloquial, y el otra persona que siempre ha sido atlético o delgado, entonces, pero delgado, digamos, no demasiado delgado, sino que normal, ¿no? Eh, ¿Cuál es el cambio que hay? Es cierto que cuando la persona que tiene el metabolismo acelerado puede comer más y sin que implique un aumento de peso y otras cosas, mientras que otra persona, el metabolismo muy lento, puede comer cualquier cosa y de todo se puede engordar. ¿Cuál es la realidad de esto? Ok, aquí es muy importante que los pacientes, y esto se da normalmente en los hombres, ajá, porque Sí. también tiene que ver con hormonas y todo eso. Mm. Entonces, hay Ah, algo que se claro. llama catabolismo, que degrada. Ajá. Ajá, el Entonces, catabolismo. ajá, Sí, sí. ellos degradan más rápido los alimentos. Ajá, otros Ah, no lo degradan tanto por su metabolismo. Ajá, o ujú, sea, es, es parte de uno. Normalmente las mujeres con más estrógeno disminuye esa degradación. Ajá. Por lo tanto, empezamos a almacenar todo y por eso empezamos a engordar. Ajá. Entonces, también tiene que ver mucho las veces que comemos, porque mi metabolismo se empieza a hacer conmigo, sin mí y a pesar de mí. Ajá. Entonces, ajá, yo tengo que por lo menos desayunar, comer y cenar a ciertas horas, ajá, porque si no lo hago, mi metabolismo empieza a agarrar de otras partes. Y como sabe que no le voy a dar de comer, entonces empieza a almacenar para tener para cuando haga el metabolismo. A las personas normalmente que comen mucho y cada ratito degradan más rápido porque su cuerpo sabe que sí lo va a obtener. ajá. Entonces, por eso normalmente en las dietas decimos, tiene que desayunar, comer y cenar, y si no hay que acelerarlo comiendo colaciones. Ajá. O sea, Porque, tú ajá, estás de acuerdo con, bueno, los que son atletas o los que son deportistas, por ejemplo, ellos hacen 5 o 6 comidas pequeñas a lo largo del día. ¿Tú crees que esa forma de comer debería ser de todas las personas? eso es lo ideal, tener tres comidas y dos colaciones para tener una mejor digestión. Y no solo Claro. lleva esto también, sino también normalmente el metabolismo también la mayoría es de noche. Si yo tengo insomnio, no duermo bien, no duermo mis 6, 8 horas, ajá, Ah, entonces claro. también va a Puede disminuir eso. alterar el sueño cuando la persona Exactamente. puede comer muy tarde también de repente, Así es. ¿cierto? Entonces, así es Ah, también. También dentro de los cambios que tenemos en el adulto mayor, también la glándula hipofisaria disminuye de tamaño. Al disminuir de tamaño ya no secreta todas las hormonas. Entonces, también ujú, normalmente tenemos pacientes con hipotiroidismo en la edad adulta. También ese tenemos que prevenirlo y valorar cómo está. El que la tiroides no esté funcionando bien, que también me ayuda, es parte del metabolismo, ujú, también va a disminuir todas esas cosas. Si empiezo con ácido úrico alto, triglicéridos altos, colesterol alto, glucosa alta, ujú. que todo eso conlleva el metabolismo. Y bueno, también el tema del acompañamiento emocional del adulto mayor y los desafíos éticos y sociales, ¿no?
que tenemos al frente, que tenemos que enfrentar, que tú mismo has señalado, ¿no? Con el edadismo, la promoción de la autonomía, ¿no? Así es. Y los cuidados paliativos. Bueno, en este caso sí es importante ver al paciente, el entorno del paciente. Cuando terminé mi residencia, yo hice mi tesis del síndrome de fragilidad, exactamente eso, pero no solo visto desde un punto físico, sino utilicé también una encuesta de Tilburg que marca también lo social y lo físico y lo emocional, lo psicológico. Entonces ahí me di cuenta, o bueno, yo creía, yo tenía la hipótesis de que si no tenía una red de apoyo, pues autonomía disminuía, porque no había en quien apoyarse. Y aquellos que tenían una gran red de apoyo y podían hacer muchas cosas, entonces autonomía aumentaba. Pero no, porque como están solos, ellos tienen que sí o sí valerse por sí mismos. ¿Ah? ¿Mm? Sí o sí tener esa autonomía. Entonces, pacientes solos siempre van a tener más, que, es más autonomía y más bienestar físico, porque tienen que hacerlo solos. Ajá. O sea, eso es como la fuerza que les da para estar bien. Pacientes que tienen una gran red de apoyo, normalmente los sobreprotegemos, los sobreprotegen y dejan de hacer las cosas porque Ah, no la pueden. sobreprotección también es mal, Así es. claro, Ajá. definitivamente mal. Entonces, hay que encontrar ese equilibrio entre aquellas personas que están solas, a lo mejor ya encontrar una red de apoyo de su misma edad, ¿no? Que es Ujú. estar socialmente activo, eh, conocer nueva gente, poder tener a quién hablarle si se siente mal. Ajá. Hacer una red de emergencia para valorar cómo está físicamente, qué necesita, las comidas que tiene, qué es lo que necesita para vivir bien, dignamente, ajá, con esa calidad de vida. Entonces, aquí lo importante en valorar este tipo de pacientes es cómo está, solo o tiene familia, pero pues ahí lo deja, ¿no? También tengo pacientes que dicen es que yo tengo a mis hijos, viven en la misma casa, tengo a mis nietos, pero no hay nadie que me acompañe porque nadie quiere. Y realmente aunque esté la gente ahí, aunque esté rodeado de gente, está solo. Mm, O tengo gente también que los llevan son los vecinos. Esos pacientes pues son muy diferentes porque estamos a lo que el vecino pueda hacer, porque pues tampoco es la obligación del vecino estar ahí. Entonces hay que buscar, o yo creo que tendremos que buscar esa red de apoyo para este tipo de pacientes. ujú. Cuando muchas personas mayores tienen problemas gástricos. Sí, se Así es. quejan de cierta pesadez, de dificultad para digerir. Ahora, ¿qué tiene que ver acá el el Helicobacter pylori, que es una bacteria muy frecuente y que según dicen, según he leído, ojalá que no sé si será cierto esto, dice que algunas personas lo tienen y no le produce síntomas y a otros sí les da una patada, como si se le da, verdaderamente sí le da síntomas y bastante molestos. Ahora, esta es una especie de sensibilidad que el cuerpo o el organismo tiene frente a este tipo de bacterias, ¿no? Ahora, tú sabes que la parte digestiva es fundamental para la tranquilidad, ¿no? Imagínate, para la calidad de vida es muy importante. ¿Cómo, porque hay una cuestión, el Helicobacter es una bacteria, ¿no es Así cierto? es. Pero es una bacteria. El problema que he estado investigando, dicen que el problema es que para curar una gastritis producida por ejemplo, por el Helicobacter, es muy complicado porque, si bien es cierto, es una bacteria y supuestamente tendrías que combatirla con antibióticos, pero los antibióticos pueden también matar las bacterias buenas que tenemos. Y entonces puede no hacer ninguna, y por eso se dice que en realidad tratar una gastritis, por ejemplo, crónica, es muy complicado porque no puedes estar tomando antibióticos toda tu vida y probablemente
va a generar resistencia. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál sería en todo caso? Porque está demostrado que la gastritis en algunos casos se da por personas que tienen eh, un estilo de vida que toman, que comen chatarra y cosas así, pero no siempre es así. Hay personas que la tienen y no saben ni por qué la tienen, porque supuestamente no son candidatos, no son candidatos. O sea, es decir que esta eh, es algo complicado. ¿Qué relación hay con el estrés, por ejemplo? Yo tengo entendido que el estrés tiene una, una importancia muy grande en esto. ¿Hasta qué punto tú dirías que el estrés puede ocasionar incluso que un paciente se alarme demasiado, va a la consulta, ¿no? Y le mandas a hacer todos los análisis y todos los análisis salen limpios. ¿Te ha pasado así o no? ¿Has Sí, conocido sí, casos? ¿Sí? sí, bastante. Ya. Este, Te dice que me em, duele acá, que esto, que el otro, que tengo esto, y al final no hay nada. O sea, tú buscas ahí. ¿Te ha pasado eh, así? aquí, bueno, el estar en un estado de estrés, Sí. estamos en un estado de siempre estar en el sistema simpático. Es Ajá. decir, siempre estar alerta, listos para correr, entonces mis músculos siempre están tensos, porque estoy lista para correr. Ajá. Ujú. O estoy lista Ya. para esconderme, entonces siempre voy a estar en el baño porque voy a tener diarrea. Ajá. Ojo, siempre tengo Ya. que estar alerta. El estar alerta va a estar que yo esté secretando cortisol todo el tiempo, cortisol, cortisol, cortisol. Entonces Eso, me va has a estar dicho, dando cortisol. muchas cosas, noradrenalina, adrenalina. Entonces, el estar secretando por mucho tiempo esto, pues me trae consecuencias. Ajá. Tuve, por ejemplo, una paciente que iba todos los días por algo Ya, nuevo. Ajá. ya. Todos los días por algo nuevo. Ella tuvo un evento de pérdidas por parte de su esposo, su hijo y su papá. Ajá, pero fue toda una serie y ahí comenzó todos sus problemas. Entonces empezó a estresar y ella siempre me dice, es que voy a tener cáncer de estómago, es que me duele aquí, seguramente ya es cáncer. Ay, Ay, no, que es que, casi es estaba que, pensando todo el tiempo. Qué exactamente. terrible. Entonces todo el tiempo empezó a hacer historias catastróficas. Ajá. Ujú. Empezó con una ansiedad tremenda y todo salía bien. Ajá. No tenía Ya. azúcar alta, su metabolismo colesterol, Ah, su ácido úrico, no tenía ni siquiera anemia. increíble, ¿no? Ajá. Sí. Porque a pesar de todo se alimentaba bien, hacía ejercicio. Pero, ajá, Imagínate, todavía. pero el estrés que le llevó todo esto, las pérdidas que pasó, para ella fue muy Claro. importante. Y empezó a tener síntomas del sistema simpático. Ajá. Ay, ay, ay. Entonces, aquí es pasarlo al parasimpático para que se tranquilice. Pero también tenemos que ver, tampoco le voy a decir, es que todo es estrés, ajá, sino tenemos Sí, que, que claro, estudiar, claro. o sea, lo clínico. Cierto. Si todo Ya, porque sale, no sé, porque dicen que el sistema, ¿cómo se llama? El sistema nervioso entérico que está relacionado directamente con con el con- simpático, ajá, sí, sí, por eso. justamente afecta al estómago, justamente. Exactamente, Claro. porque va directamente. Entonces, cada vez que estemos estresados, ansiosos, pues o estreñimiento o estamos en el baño todo el tiempo. Ajá. Ay, muy bien, bien, bien interesante realmente todo lo que hemos conversado hoy día y acá se desprenden un montón de temas para más Sí, adelante, ¿eh? Wow, sí, sí, porque claro, porque son temas grandes, porque esto del metabolismo también es todo un temazo, el exactamente. tema de, y algunas, y estas reacciones psicosomáticas a veces que se dan a las personas mayores bueno, y también en los jóvenes, por supuesto. Hay jóvenes nerviosos también que son nerviosos de ahí, y al acoso que le llaman así, que Exactamente. todo, cuando en realidad no es nada lo que tiene. Así O es, pues sea, todo esto y fue por, por la pérdida. Y una vez yendo a psicología y psiquiatría, se quitaron todo. Se quitó todo. y por Ajá. último, te iba a decir que acá, por ejemplo, en el Perú hay un servicio que le dicen medicina complementaria. A la que dicen medicina complementaria se refiere a tratamientos justamente para ver esos casos psicosomáticos, ¿no? Entonces, que las personas, y también se les da, ¿cómo se dice? Recetas, pero no de fármacos, sino de algunas, ¿cómo podemos decir? Algo naturales, ¿no? De productos naturales, mayormente, que se recomiendan, ¿no? Que los para tranquiliza. en el área que le llaman así, le dicen, ¿no?
medicina complementaria, porque ahí no tiene, ya no se, son esos pacientes nerviosos ansiosos porque creen que no están enfermos. Bien, entonces agradezco mucho realmente la entrevista. Yo creo Muchas que es muy gracias. interesante y de hecho te vamos a convocar para otra oportunidad, pues para que nos Claro, claro. pongas algunos de los temas tan interesantes que tenemos que resolver, porque hay muchos temas de salud que todavía no hemos abordado acá desde la central y de hecho estamos convocando para que poder desarrollar algunos de ellos, que esos temas que no se No han se han hecho. hecho, sí. Entonces Creo que es voy importante a... esto de la investigación, ¿no? La Ujú, investigación yo creo que va a ser lo más importante porque ya sí, podemos sí. enfocar nuevos temas y nueva forma de abordarlos. Ujú. ¿Ah? Entonces, Acá sí, ahorita antes de despedirnos, sí, claro. estamos con la presentación del taller que se va a realizar a partir del jueves 10 de julio, del jueves 10 de julio hasta el 31 de julio. Este taller está dirigido para promotores, para personas que quieren colaborar con la promoción de las personas mayores y el envejecimiento de una manera adecuada, bien preparada, como debe ser. Y por eso dice, hay 4 sesiones, va a entrar el tema de conceptos, lo que es ciencia, lo que es ideología, hay que distinguir claramente, porque hay muchos discursos que son ideológicos, pero que no son científicos, no tienen base científica. Lenguaje, el idealismo, la estructura del discurso, exposición de temas, la información de hechos, cómo debemos informar, los contextos, por ejemplo, imágenes que deberíamos utilizar o las que no deberíamos utilizar, por último, uso de medios digitales, dar a conocer las posibilidades que nos dan para poder promover actitudes frente a las personas mayores, porque algunos todavía toman actitudes muy paternalistas frente a las personas mayores, ¿no? Y también es importante ver ese tema. Este es el taller que se va a realizar a partir del 10 de julio y aquí también vamos a presentar lo que es el tercer congreso de la Unidad Vanguardia Gerontológica. Y entonces aquí estamos con la doctora Graciela Zarevsky de Argentina, cuando acá estoy yo. Después está la doctora Isolina Dabove, también de Argentina, y la doctora Luz de Bermejo de España, están en este cartel, y después viene, vamos a para el otro, aquí, ajá, vamos aquí. A ver. A ver si abre. Ahí está. La licenciada Abigail Sosa, psicóloga mexicana. La doctora Maribel León de Costa Rica. Acá también Luz Zaragoza, también de México, gerontóloga mexicana. Doctor Carlos Sandoval, el médico peruano. La doctora o la magistra Alba Chavarriaga, también gerontóloga en enfermería y también gerontología de Colombia. La doctora Gladys Renzi de Argentina. La magíster también Judith Ávila, de México, y la licenciada Verónica Banega, de Uruguay. En el tercer bloque, aquí estamos. Aquí está, justamente la magíster Silvia Maranzano, que tiene la Fundación Rafán, se especializa en la actividad física, maravilloso su trabajo. La licenciada Norma Alonso también, de Argentina. Acá doctora Karina Rodríguez de Guatemala, que ella me acompaña siempre en el programa de los martes. La doctora Karen Bustamante de Perú. Licenciada Gabriela Cogel de Argentina. La gerontóloga Elda Lavajos de Perú. El doctor Marco Antonio Cubillo de México. Y finalmente el licenciado Richard León de Perú. Estos son los que van a participar realmente con unos temas excelentes. Ya lo vamos a dar a conocer todo el programa completo. Y bueno, ahora sí ya nos despedimos. Muchísimas gracias y reiteramos nuestro Gracias. agradecimiento a Berenice Abad, la doctora Berenice Abad, que también es de México, porque ya México está con nosotros. Yo le voy a decir que cuando
En el Día de México, cuando viene la fecha de México, yo a veces saco un video dando el saludo para México. La verdad que sí, porque realmente tengo mucha amistad con muchas personas de México y valoro mucho el aporte profesional de todos que participan.